Querida familia, pues en este retiro voy a daros una enseñanza que me he encontrado casualmente leyendo a uno de los autores espirituales más prolíficos del siglo de oro español. Un autor bastante desconocido porque no está canonizado, no es santo, pero su importancia es enorme. Me refiero a Francisco de Osuna. Era un fraile franciscano y él escribió un montón de obras espirituales. La más famosa de ellas quizás se llame Tercer Abecedario Espiritual. Es un libro bastante gordito y que prácticamente en el siglo XVI, a inicios del siglo XVI, pues media España leyó, ¿no? Hasta tal punto que constituyó un poquito el alimento que utilizaron tantos santos como rudimento para comenzar a rezar, para comenzar en la vida de oración. Sabéis que muchas veces vienen bien métodos pedagógicos, libritos que te ayudan. Pues Francisco de Osuna, digamos, fue maestro de oración de tantísimos santos en el siglo de oro. De hecho, Santa Teresa de Jesús dice que ella rezaba con sus libros, se introdujo en la vida de oración gracias a sus libros, y cuando tenía etapas de gran sequedad, de gran aridez, pues continuamente releía el tercer abecedario espiritual de Francisco de Osuna. Hasta tal punto Santa Teresa lo cita por todas partes, que leyendo a Santa Teresa yo dije, oye, pues voy a conocer a este tipo, ¿no? Y entonces, por las noches, pues ya está, cuando me tomo mi vasito de horchata ahora en verano, pues después de cenar, ¿no? Y ya estoy tranquilo en casa, pues leo a Francisco de Osuna. Y fijaos que en el segundo tratado de su obra, digamos como el segundo capítulo, él habla de lo que llama la oración de hacimiento de gracias. Hacimiento nos suena un poco mal, pero sería la oración de acción de gracias. Y él mismo dice que la oración de acción de gracias también se llama voz de alabanza. Casi nada. Oración de acción de gracias o voz de alabanza. Dice, el alma se halla en estado de acción de gracias o voz de alabanza, que es lo mismo cuando practica esta oración. Y explica en pues varios puntos en qué consiste este tipo de oración, y por eso, pues ya que somos todos tan worshippers, tan alabadores, o como se diga eso, pues creo que a mí por lo menos me ha ayudado muchísimo leer lo que aquí Francisco de Osuna dijo, y que tantas veces Santa Teresa repasaría esta doctrina. En primer lugar, para justificar un poquito la oración de acción de gracias, reconozco en este autor, pues no sé, como una capacidad pedagógica enorme, porque se fija en el mundo creado, en el mundo de las criaturas, en cómo la creación da gracias a Dios. Y en primer lugar, piensa en las plantas. Igual que la tierra es visitada por el cielo con el agua, y como hacimiento de gracias, acción de gracias, comienza a hacer brotar la hierba y el fruto, pues así también los hombres tienen que dar gracias a Dios, ¿no? Si la lluvia visita la tierra y la tierra responde con acción de gracias, así cuando Dios visita al alma, regalándote todas sus gracias, todos sus beneficios, la oración de hacimiento de gracias o voz de alabanza tiene que brotar en ti. En segundo lugar, Francisco de Osuna pone el ejemplo de los animales. A mí me sorprende mucho que ponga este ejemplo en pleno siglo XV, pero habla de las mascotas, lo agradecidas que son. Bueno, pues muchos, en mi casa tenemos perros porque les gusta mucho la caza y tal, pues ya sabéis lo que son las mascotas. Yo lo único que conozco son los perros, y destacan por la fidelidad que tienen, es decir, son cariñosos en cierto sentido. Dice, pues de la misma forma, si una mascota es cariñosa con su amo, ¿cuánto no? Pues tendríamos que serlo las personas respecto del Creador. Y propone un ejemplo malo, como es el ejemplo de los cerdos. Durante muchos años, 5, yo fui párroco en un pueblo de Extremadura. Sabéis que el ecosistema por el cual es conocida Extremadura, que es precioso, es la dehesa, ¿no? Un montón de prados extensos con encinas que tiran bellota, y allí es muy típico estos cerditos de color negro
de los cuales se saca el jamón ibérico de bellota, una delicatez, pues los cerdos tienen que comer tanto bellotas como higos, pastando libremente por el campo, sin estar estabulados. Bueno, pues Francisco de Osuna dice que no podemos ser como los cerdos, que comen la bellota caída y que están todo el rato mirando al suelo, ozando las bellotas, pero sin nunca levantar la cabeza y fijarse en las ramas de la encina de las cuales ha caído su alimento. Claro, nosotros podemos estar todo el rato rebuscando las gracias y los beneficios que Dios nos da, sin levantar nunca la cabeza hacia el cielo, que es el lugar del cual desciende todo beneficio. Y esa es la oración de acción de gracias. Fijaos que para motivar aún más esta oración, San Gregorio Magno, recogen aquí una cita, dice que los dones de Dios tanto más crecen cuanto más gracias le damos a Dios por ellos. O sea, esto es impresionante, ¿no? Tú imagínate que alguien te da 20 euros por la calle y tú le dices gracias, y conforme tú le das las gracias te vuelve a dar otros 20, y tú le das gracias y te da 40. O sea, los dones de Dios crecen cuanto más gracias le damos a Dios por ellos. Es tremendo esto. Pero si de verdad me lo creo, yo quiero vivir en un constante acción de gracias, porque dice que dar gracias a Dios, San Gregorio Magno, nos hace merecedores de mayores dones, ¿no? Y estoy leyendo textualmente. Fijaos, finalmente, después de poner el ejemplo de las plantas, de los animales, pone el ejemplo de las criaturas inanimadas. ¿Qué es eso? Bueno, los ríos. Los ríos. ¿Por qué? Porque dice que igual que el río vierte el agua en el mar, para que el agua del río no se pierda, sino que al final todo el agua dulce que porta termina desembocando en el mar, así tienen que ser las personas. Nosotros llevamos un montón de agua dulce, que son todas las gracias con que Dios nos ha regalado, todos los beneficios que nos ha hecho en nuestra vida, y eso tiene que desembocar en Dios, y esta es la oración de acción de gracias. Igual que el mar recoge el agua del río, también nosotros somos como ríos, y el agua de todos los dones y beneficios de Dios tiene que desembocar en Dios, que es el mar, ¿no? Pues ayuda a que desemboque la oración de alabanza. Dice Francisco de Osuna: ¿quieres que nunca se seque el agua de la gracia que Dios te ha dado? Tórnala a referir a Él por gratitud. Es más, él dice, este río se puede secar si por gratitud no desemboca en el mar. ¡Qué tremendo! Claro, y para que nunca se seque la fuente, devuelve de nuevo todo ese agua a Dios, desembocando en él. Dice, pero si en cambio retienes en ti los dones, no alabando por ello, serás como un río malo que no entra en el mar, sino que se detiene en balsa y laguna, donde su agua se estanca, se muere y se corrompe, y ya no vale para criar peces, sino cosas sucias y ponzoñosas. ¿Verdad? Como un río que no desemboca en el mar, sino que termina creando pues una zona paludosa, de ciénaga, con agua estancada, corrompida, que deja de fluir. Dice, así es todo aquel que retiene los dones de Dios apropiándose de ellos. En vez de alabar a Dios por ellos, esos dones terminan siendo causa de soberbia y no engendran peces de buenas obras, sino jactancia y vanidad. Y en esas aguas, por muchos dones que hayan recibido previamente de Dios, pues ya solo pueden crecer, como dice él, cosas ponzoñosas, es decir, no puede haber vida en un agua que está retenida. Por tanto, se nos invita a este tipo de oración de alabanza. ¿Y en qué consiste la oración de alabanza? Porque hasta ahora, en este capitulito, lo único que ha hecho es motivarla, ¿no? Querer que nosotros practiquemos esta oración. Pero ahora va a explicar en qué consiste. Dice,
Cuando el devoto con solicitud prosigue y se ejercita en la oración mental y en el recogimiento del alma, va su camino sin tornar atrás ni pesarle lo comenzado. Suele el Señor, después de mucha oración, ponerle en oración de alabanza, que sale del interior de su alma. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Fijaos, mucha gente suele pensar que la oración de alabanza es una oración que viene bien al inicio de la vida espiritual, porque claro, eso de darle gloria a Dios, cantar, viene bien para aquellos que todavía no conocen en qué consiste la oración mental o la oración de recogimiento, pues como que se introduzcan un poquito en la oración, ¿no? Porque van a un worship y no se sabe muy bien si estás rezando o estás en un concierto. Entonces viene bien, ¿no? Para los adolescentes que todavía no saben rezar, bueno, pues que eso les abra un poquito el apetito, pero luego ya, cuando uno ha avanzado en la vida espiritual, pues apetece la vida de oración, la vida de recogimiento, y ese tipo de oración se va dejando. Bueno, Francisco de Osuna dice lo contrario, que la oración de alabanza es un regalo para aquellos que ya se han iniciado en la oración de recogimiento y en la oración mental, y que por tanto la oración de alabanza es como un regalo que el Señor hace después de mucho recogimiento y de mucha oración mental. Dice, suele poner nuestro Señor después de mucha oración, esta alabanza o acción de gracias que sale del interior del alma. De tal forma que, muy llena de la gracia de Dios, el alma prorrumpe en alabanza, derramada por los labios, y sale en aquel hacimiento de gracias en que toda ella se quería deshacer, ¿no? Como que el alma se quiere deshacer en acción de gracias, viéndose tan dichosa cerca del Señor y barruntándose tan amada por Él, ¿no? O sea, una vez que tú has conocido el amor de Dios, entrando en intimidad con Dios, gracias a la oración mental, barruntando ya cerca ese amor de Dios, estando el alma tan dichosa, o sea, tan alegre por estar cerca de Dios, prorrumpe en alabanza, prorrumpe en acción de gracias, ¿veis? O sea, la oración de alabanza no es un propedéutico de la vida espiritual, sino un regalo que Dios hace en una vida espiritual fecunda y que ha sido regada durante mucho tiempo con oración mental y con oración de recogimiento, ¿veis? Es impresionante, ¿no? Esta doctrina que encontramos. Dice, en la oración de alabanza, el alma se olvida de todas las cosas. Es así, o sea, cuando uno está alabando a Dios, pues coincide lo que dice aquí Francisco de Osuna, que te sientes muy alegre por estar cerca del Señor, por ser amado por Él, y te olvidas de todas las cosas. Dice, y se produce un gran reposo en aquello que el alma siente, es decir, un gran descanso. Todo el mundo lo dice, es que para mí el worship es, no sé, durante la semana mi oasis, mi descanso. Toma ya, es que es así. Dice, olvídase el alma de todas las cosas y obtiene un gran reposo en aquello que siente. ¿Y por qué? Dice, porque solamente el entendimiento piensa en la fuente de la cual manan todas las cosas, y la voluntad, con gran amor, se agrada solo en Dios. Claro, ¿por qué? Pues porque la oración de alabanza recoge el entendimiento. O sea, en vez de estar pensando en las 8000 cosas que tienes que hacer o no tienes que hacer, tu entendimiento, tu mente, solo se centra en Dios, en darle gloria a Él. O sea, aquello para lo cual tú has sido creado. Y por eso obtienes un gran descanso, porque no estás pensando en otras 1000 cosas, sino en darle solo la gloria a Dios. Porque en el fondo, no lo dice aquí Francisco de Osuna, pero ¿de qué proviene el cansancio? Pues de una vida desparramada. ¿Qué es una vida desparramada? Bueno, pues que tienes 800 cosas que hacer, una vida que está tan desperdigada, una vida que está tan poquito recogida, que al final con las 8000 cosas que tienes que hacer, pues terminas perdiendo la paz. Por eso la oración de alabanza, pues es una oración que en nuestro mundo contemporáneo, donde prácticamente vivimos en una carrera contra el reloj, pues nos ayuda tanto a descansar el alma en Dios. Dice,
con gran amor la voluntad se agrada solo en Dios, de tal forma que el alma termina diciendo: ninguno en los dioses es semejante a ti, Señor, ni puede hacer las obras que tú haces. Dice, y cuando el alma llega a esta situación, dice, es tan grande la acción de gracias o voz de alabanza, que parece que todos los miembros y huesos y entrañas del hombre le dan gracias a Dios. Y es en este momento muy apacible el ánimo. Bueno, son palabras del siglo XVI, ¿no? En este castellano antiguo, pero que perfectamente se entienden, ¿no? O sea, todos los huesos, todas las entrañas del hombre, todos los miembros le dan gracias a Dios y es muy apacible el ánimo. Vemos cómo esta oración de acción de gracias tiene su influjo anímico y hasta su influjo físico, dando gracias a Dios con todo tu cuerpo, con todas tus entrañas, miembros, huesos, o sea, todo tu ser dándole las gracias a Dios, ¿no? Como hacemos en la oración de worship. Y termina diciendo Francisco de Osuna: a ninguno se da este tipo de oración si antes no se ha ejercitado largo tiempo en meditación. Fijaos, qué maravilla, qué maravilla. ¿Y por qué? Lo entenderemos ahora después, no lo explico. Pero ¿por qué la oración de alabanza o acción de gracias supone la oración de recogimiento a la oración mental? Lo vais a entender después. Basta por decir que, explicando este tipo de oración, Francisco de Osuna, de forma un poquito cómica, digo un poquito cómica porque la Biblia aparece desde la primera página, ¿no? La creación entera alabando a Dios, pero dice que esta oración se remonta, o es su fundadora, la Virgen María, con el Magnificat, ¿no? Se dice haber Nuestra Señora inventado esta común manera de hablar al pronunciar su canto de Magnificat. Porque ¿qué es el Magnificat sino una oración de gracias a Dios, ¿no? Dice, porque en el ánima se halla este hacimiento de gracias o voz de alabanza, que es lo mismo. Primero, cuando habla con gozo de Dios y alegría en el Señor que la creó, del cual gozo y alegría resulta esta acción de gracias. Y bueno, pues él descubre que estos sentimientos se expresan de forma muy especial, obviamente, en el Magnificat. Una vez que ha justificado, punto número 1, la necesidad de esta oración, una vez que ha explicado en qué consiste esta oración, punto número 2, pasa al punto número 3, tercer punto, que es cómo realizar esta oración, o lo que es lo mismo, metodología para worshipear bien. Y ahora vais a entender por qué la oración de alabanza supone la oración mental u oración de recogimiento. ¿Por qué? Método. Dice, primero, nunca pases un día sin que pienses los beneficios que Dios te ha hecho, y por ellos alaba y loa su grandeza. Tremendo, claro. ¿Por qué? Porque tú no puedes dar las gracias a Dios, no puedes entrar en oración de alabanza si antes no piensas en los beneficios que a ti Dios te ha hecho. Dice, ninguno puede dar bendiciones y gracias al Señor por los beneficios ajenos a sí, si primero no los da por los suyos. Por eso te amonesto a que pienses de cuántos lazos o trampas te ha librado el Señor, y cómo otros muchos a lo largo de tu vida te había tendido el demonio, armando trampas contra ti, de las cuales Dios te ha librado sin tú saberlo. Es decir, ponte a pensar de cuántos beneficios Dios te ha librado, o sea, de cuántas trampas del demonio Dios te ha librado a lo largo de toda tu vida, que sabes, y muchas otras que ni siquiera sabes. Dice, debes hacer cuenta que Dios te resucitó, librándote de las manos de la muerte donde tú te habías puesto, de pecados cometidos y de pecados cuya oportunidad y voluntad y ocasión te quitó Dios y apartó de ti, conociendo el Señor la flaqueza que tenías para que no cayeras en ellos. Por tanto, tienes que repasar interiormente cuántos beneficios te ha hecho Dios a lo largo de tu vida para que tu boca se llene
de su alabanza. Por eso, nunca dejes pasar un día, dice, sin que pienses los beneficios que Dios te ha hecho y por ellos alaba y loa su grandeza. 2. Ninguna cosa mereces sino ser privado de lo ya recibido. Esta frase es muy dura, ¿no? Es como decir, bueno, el hecho de que Dios haya puesto en ti tantos beneficios no es porque tú los merezcas, al revés. O sea, no te digo a lo largo de tu vida, a lo largo de un solo día, 24 horas, ¿cuántas gracias de Dios has dejado de merecer? ¿Cuántas gracias de Dios has derrochado? ¿Cuántas gracias de Dios has malgastado? Todos los días terminamos el día rezando las completas y haciendo un pequeño examen de conciencia, en el cual pensamos por la cantidad de gracias y beneficios que Dios me ha dado y que yo no he sabido aprovechar. Entonces dice, ninguna cosa mereces sino el ser privado de lo ya recibido. Y Dios no solo no te priva de lo ya recibido, sino que te da todavía más gracias. O sea, tiene guasa la cosa, ¿no? O sea, Dios no simplemente, a pesar de tu negligencia, no te quita lo que ya has recibido, sino que muchas veces te regala gracias mayores, ¿no? Entonces, dale las gracias a Dios por eso. Si esto no mueve ya tu corazón a la oración de hacimiento de gracias, como dice nuestro autor, pues, ¿qué moverá tu corazón, no? Por eso dice, haz memoria de los dones recibidos. 1. De los dones de naturaleza. ¿Qué significa esto? Bueno, pues de cuántas cosas Dios te ha dado de forma natural, es decir, pues de la vida, de tus capacidades, de tu salud, o sea, de los dones naturales. 2. De los dones de gracia o dones sobrenaturales, Esto es, el conocer a Cristo, la formación cristiana que has recibido, tu parroquia, la cantidad de retiros de impacto, experiencias cristianas fuertes que Dios te ha regalado, también las cotidianas, el don de poder tener adoración al Santísimo, no sé, pienso en la parroquia cuántas cosas Dios nos regala. Entonces, haz memoria de los dones recibidos. 1, de naturaleza. 2, sobrenaturales o de gracia. Y 3, de gloria prometida. Es decir, no simplemente lo que Dios ya te ha dado, regalos naturales y sobrenaturales, sino la gloria prometida que te quiere dar. Y que podemos perder por el pecado mortal, cuidado, Pero de los dones que te esperan. O sea, dale las gracias a Dios por lo que te ha dado y por lo que te espera, que es infinitamente mayor de lo que te ha dado. Es decir, la gloria del cielo que ha prometido para ti, si perseveras hasta el final en la gracia recibida, y no la liamos parda. ¿Y cómo se da esta acción de gracias o esta oración de alabanza? Dice, de 3 maneras. 1, por obra. Tienes que alabar a Dios por tus obras. El máximo ejemplo de esto son los mártires, dice Francisco de Osuna. Y entonces se da las gracias a Dios por obra cuando trabajamos en su servicio, devolviéndole a Dios, retornándole los talentos que Él mismo nos dio. O sea, la alabanza primera que tenemos que dar a Dios, el worship primero es regálale a Dios todos los talentos que te ha dado, poniéndolos por obra y trabajando en su servicio. De nada me sirve venir a worship si luego buscamos catequistas o buscamos gente para colaborar en un EZ o en lo que sea, y tú dices, pues mira, no, pues tío, pues hasta luego Lucas, ¿no? O sea, a Dios se le alaba en primer lugar con las obras, y de ellos son ejemplos los mártires. Siguiente lugar, con el corazón. Con el corazón, es decir, en silencio, cuando tú piensas las mercedes recibidas y prometidas. ¿Ves? Entonces le das gracias a Dios con tu corazón. Por eso, y coloca aquí una cita de San Juan Crisóstomo, San Juan Crisóstomo recomienda la meditación y memoria de los beneficios recibidos. Por eso hemos dicho que la oración de alabanza no es un propedéutico de la vida espiritual, como una especie de primer paso, sino que supone una oración de meditación o una oración del corazón. Entonces, la acción de gracias se hace de obra, con el corazón, y finalmente con la palabra, cuando pronuncias con gozo los beneficios recibidos, cuando lo pronuncias con gozo. Y de hecho aquí Francisco de Osuna recomienda la conversación espiritual, es decir, que con otra persona, pues tú le des las gracias a Dios en voz alta por todas las cosas buenas que ha hecho en ti. O sea, si hablamos de fútbol, si hablamos ahora que han comenzado las Olimpiadas, si hablamos de tal cantidad de cosas,
¿por qué no hablar con otros de lo que Dios ha hecho en mi vida? Uno dice, ya, pero eso no es un poquito abrir mi corazón demasiado y faltar, no sé, a el pudor de, yo qué sé, abrir demasiado el corazón. Mucha gente tiene reparo. No. O sea, porque no lo haces para fanfarronear. Entonces sí, no simplemente estaría mal, sino que no me hace, vamos, ningún bien y estoy pecando. No, pero al abrir mi corazón y señalar los beneficios que Dios ha hecho en mi vida, no estoy fanfarroneando, sino que le estoy devolviendo a Él la gloria. Porque no me estoy colocando esos adornos como diciendo, mira, porque me lo merezco, no, sino dándole la gloria a Dios por lo que Él ha hecho sin yo merecerlo. Dice, bienaventurada es la lengua que te hace gracias, pues ejercita aquello para lo cual principalmente fue creada. Desde ahora comienza el oficio en que ha de permanecer por toda la eternidad, haciendo gracias a su Hacedor. Perfectamente, aunque sea en un lenguaje del siglo XVI, entendemos lo que es esta frase. Toda la eternidad, tu lengua va a estar creada para dar gloria a Dios. Por tanto, comienza ya en este mundo, aquí y ahora, a hacer aquello para lo cual has nacido. Y finalmente, último punto, y esto es tremendo, tenemos que dar las gracias a Dios, no simplemente por las cosas buenas, sino por las cosas que me han contrariado. Y en ello entra también los reveses de la vida, la mala fortuna o la enfermedad. O sea, porque la acción de gracias no es solo de, uy, cuántas cosas buenas me ha dado Dios, sino que también en las cosas malas, reveses de la fortuna o enfermedad, hay un toque de Dios que me quiere llevar hacia el bien. Y a través de los pequeños reveses, invitarme al crecimiento espiritual y a la unión con Él. ¿Cuánta gente se ha encontrado con Cristo a través de la cruz? Bueno, no digo cuánta gente, es que no hay otra forma de encontrarse con Cristo sino a través de la cruz. Por tanto, también los sufrimientos y las dificultades de la vida son ocasión para darle las gracias a Dios por ellas. Y Francisco de Osuna pone el ejemplo del ruiseñor. Vamos a ver, yo no sabía esto, pero dice, y esto sí que es una experiencia común, que por el día, de día, todos los pájaros cantan. Es decir, la gente da gracias a Dios muchas veces cuando es de día, cuando brilla el sol. Pero ¿qué pasa por la noche? ¿Qué pasa cuando hay oscuridad? Cuando vienen momentos de sombra o de dificultad en la vida, cuando es de noche, los pájaros se callan. De noche los pájaros no cantan, excepto el ruiseñor. Yo no lo sabía, pero por lo visto el ruiseñor, pone aquí Francisco de Osuna como ejemplo a este pájaro, canta por el día y canta por la noche. Y dice, pues así el corazón humano tiene que parecerse al ruiseñor, que le da gloria a Dios, tanto en la claridad como en la dificultad, de noche, en la adversidad. Dice, y cuando viene la noche de la adversidad, pocos hay que canten y hagan gracias a Dios. Ay, ¿no? Tenemos que darle las gracias a Dios también por esto. Y último punto, la oración de alabanza nos hace semejantes a los ángeles. Dice, no hay cosa en que los hombres sean comúnmente más semejante a los ángeles que en hacer gracias y bendecir al Señor en todas las cosas. 1. Por las cosas que hace en el cielo. Efectivamente, en el capítulo 4 y 5 del libro del Apocalipsis, que aquí cita el autor, está toda la corte celestial, los ángeles, dando gloria a Dios por las maravillas que Él hace en el cielo. Pero dice, también los ángeles bendicen a Dios en las cosas que Él hace en la tierra y convidan a los hombres a la alabanza, como parece en la natividad de Cristo. Es verdad, cuando Jesús nace en Belén, aparece una legión de ángeles a los pastores, convidándoles, invitándoles a la alabanza con ese canto del gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres en los cuales Dios se complace. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! O sea, los ángeles dan gloria a Dios por las cosas que Dios hace en el cielo y los ángeles dan gloria a Dios por las cosas que Dios hace en la tierra, invitando a los hombres
a entrar en alabanza. Por eso, fijaos qué bonito, Francisco de Osuna ha empezado hablando de la creación física, los animales, las plantas, los seres inanimados, luego ha hablado del corazón humano y termina hablando de los ángeles, porque no hay nada que una más a la creación entera, universo creado, ángeles y hombres, todo lo visible y lo invisible, que este tipo de oración de alabanza. Pues querida familia, todos los sábados a las 9 de la noche, Worship en San Juan de la Cruz. Que Dios os bendiga, un abrazo gigante, gigante, y nada, estos son los tesoros con que nos encontramos gracias a nuestros clásicos. Están muy bien los libros nuevos, pero es una maravilla leer a los clásicos y cuánto aprendemos de ellos.